Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a Escuela para Ovejas. En el día de hoy vamos a estar vamos a estar conociendo la historia de la Torre de Babel. Sí, la Torre de Babel. Capaz que la escuchaste hablar alguna vez de este asunto, de este tema de la Torre de Babel. Y bueno, ¿qué será la Torre de Babel? Para eso, algunas ideas que podemos tener para conocer y adentrarnos un poco más en la historia antes de comenzar a leerla es trayendo, lo que necesitamos para construir una torre. En este caso, vamos a utilizar lo que ustedes tengan en la casa. Si tienen ladrillos, podemos utilizar ladrillos, bloques de piedra, pequeños obviamente, adecuados a los niños, o también incluso si ellos tienen juguetes de Lego, pueden utilizarlo para armar. También pueden adaptar cualquier otro tipo de juego que sea en el cual sea necesario armar, ¿no? Por ejemplo, puede ser un rompecabezas de cualquier motivo. Por ejemplo, este que tengo yo acá no es exactamente bíblico, pero sí es un rompecabezas. Vamos a intentar armar la figura. También puede ser, si ustedes tienen un Jenga, pueden utilizarlo también a modo de introducción. Una vez que se logre armar la figura deseada, vamos a preguntar, ¿qué se necesitó? Ingenio, si son varios, trabajo en equipo, encontrar el punto exacto, calcular, medir. Y una vez que tenemos eso armado, vamos a ver que existió antiguamente un hombre que se llamaba Nimrod, que construyó una torre muy grande, pero no una torre como la que nosotros conocemos hoy en día. Era un templo muy grande, y para eso necesitó hacer un proceso semejante al que están haciendo ustedes, pero a gran escala, porque esa torre, ese edificio, era un edificio enorme y muy grande. ¿Quieren que les cuente la historia? Es la que aparece en Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Dice así: la Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente se encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Y así fue como usaron los ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó de allí por toda la tierra, y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, y porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde lo dispersó por todo el mundo. Esta es la historia de la Torre de Babel. Y para eso me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia tan rara que nos muestra la Biblia. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué les pasaba a esas personas?
¿qué intentaron construir? ¿Y por qué creen que realmente intentaron hacer eso y a Dios no le gustó? Vamos a encontrar una palabra muy clave en esa historia. La historia que nos muestra una parte del ser humano que a Dios no le agrada mucho: el orgullo. ¿Qué es lo que sucede? Hubo personas que se enorgullecieron en su corazón y desearon construir ese gran edificio que en la Biblia lo expresa como torre, pero en realidad se trataba de un edificio que se llamaba Sigurat, que podría ser un Sigurat, que era una especie de pirámide escalonada, pero la palabra que utiliza ahí es torre. ¿Por qué? Porque era un edificio muy alto, de grandes dimensiones, que llegaba hasta el cielo. Probablemente uno está pensando en una torre como las que aparecen en los cuentos de Disney, o al menos en forma de columna, de manera que lo que se refleja es la parte vertical. Pero en ese momento posiblemente la torre tendría forma de sigurat. Y los sigurat eran templos en los cuales se adoraba a diferentes dioses. Y no solo eso, sino que también en ese lugar vivían reyes muy poderosos que querían demostrar su poder y su grandeza frente a muchas personas del pueblo. ¿Y qué es lo importante en esta historia? Resaltar que Dios vio todas estas cosas y cómo esas personas estaban exaltando a sí mismos, considerándose como dioses y mintiéndoles a las personas que ellos también eran dioses, que eran muy poderosos y que hacían a las otras personas también trabajar y adorar otros dioses que no eran el Señor. Imagínense cómo lo puso eso a Dios, cómo reaccionaría Dios con todo esto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dijo: descendamos allí y confundamos las lenguas. Y de repente ya nadie se podía entender. Imagínense unos hablando en lenguas lenguas de tipo de algún dialecto africano, otros hablando en dialectos indígenas de acá, no sé, eran una mezcla de idiomas que no se podían entender y nadie hablaba de forma que no pudieron seguir construyendo eso porque no se entendían. Dios confundió las lenguas y les dio una gran lección a esas personas orgullosas. Bien, ahora vamos a ir a algunas de las ideas que les pueden ser útiles para llevarse el recuerdo y dejarlo como algo que les pueda servir y dejarlo como algo que sea como un registro para la escuelita. Y en este caso tengo algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Bien, aparte de la introducción de juegos de Lego que estuvimos viendo o la construcción a partir de piedritas que podemos formar, hacer alguna forma, o también con rompecabezas o incluso con el juego del Shenga, lo que podemos hacer también son algunas ideas que estuve viendo en internet. Hay una página que se llama True White Kids, en la descripción les voy a estar dejando el enlace donde saqué, que tiene cantidad de ideas. Yo seleccioné algunas para niños, pero les voy a estar dejando otras que son para un poquito más grandes que encontré en otras páginas y que pueden servir para esta dinámica. Por ejemplo, ustedes tienen algunas ahí que son muy sencillas y fáciles de aplicar. Pero ojo, que si son para niños muy pequeños, para ellos puede ser un gran desafío formar la figura, o formar las palabras, o identificar las formas. Para ellos es un gran desafío. Sin embargo, hay otras que son un poquito más difíciles para niños más grandes. Por ejemplo, si el niño ya tiene 8 años para arriba, puede tranquilamente buscar la palabra en una sopa de letra. Acá también hay un texto que dice, la Torre de Babel, y muestra cómo está la Torre de Babel, cómo sería el diálogo entre personas que hablan diferentes idiomas. No se podrían jamás comunicar. Esto sería como para niños de 7, 8, 9 años. Si los niños son un poco más grandes, es decir, que tienen alrededor de 10, 11, 12 años, se les puede hacer un test sobre la Torre de Babel,
sobre aplicar versículos de memoria, hacer las opciones correctas, identificar el verdadero o falso, completar la frase, realizar un crucigrama identificando las referencias. También se pueden aplicar sopas de letra un poco más complicadas, incluso esta tiene todo el relato y tiene en negrita las palabras que hay que identificar en esa sopa de letra. Esta la encontré en internet. En la descripción le voy a estar dejando los enlaces donde pude identificar la información. Si los niños son un poco más grandes, tienen 12, 13 o 14 años, incluso se los puede motivar a buscar sobre los zigurats, qué se hacían en esos lugares, qué religión tenían, quiénes eran los dioses a los cuales se los motivaba a adorar en esos espacios, a considerar, qué representaba cada uno. Eran como el Señor Todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, de las estrellas, de todo lo que existe, o eran divinidades realmente creadas por seres humanos, de lo que representaban eran los elementos de la naturaleza, o estaban asociados a una religión naturalista, antropomórfica, zoomórfica. Son términos que ellos ya pueden ir adquiriendo porque en la secundaria se les habla y se les enseña con esos términos. Entonces son palabras que pueden identificar y comparar las religiones con la nuestra. ¿Por qué no? Bueno, gente, espero que les haya servido la información, los videos. Espero que les sirva el contenido de este canal. Sin más, realmente me despido. Les mando un beso para todos. Y si desean seguir viendo contenido de este tipo, déjenmelo saber en los comentarios. Y con gusto voy a estar haciendo otro video para compartir. Sin más, me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao.